Al representante de la Mancomunidad Río Mijares, don Miguel Santarinas, al delegado de la Asociación de Amical Mauthausen, don Adrián Blas, a la sobrina nieta de Joaquín y Mas Catalán, doña Nuria Mas, a todos los familiares de los homenajeados y a todos los presentes. Antes de empezar con las palabras un poquito crudas, a lo mejor quiero agradecer a la Asociación Baronía el haber podido organizar este acto aquí en Cortes de Arenos. Estamos aquí reunidos para rendir homenaje a Joaquín Mas Catalán, superviviente de Mauthausen-Gusen, y a Manuel Mas Catalán, asesinado en el campo de concentración. Los campos de concentración eran una fábrica de muerte, donde se arrebataba a la gente la condición humana. Aunque han pasado muchos años, no podemos ni debemos olvidar la barbarie cometida, por lo que es preciso que la memoria sea un aprendizaje continuo. Estos campos de concentración y de exterminio son la prueba más palpable de la maldad que puede generar el ser humano. La España en la que hoy se le rinde homenaje es la de todos, la de libres e iguales ante la ley, un país abierto, solidario, integrador, democrático, donde el respeto a las personas es la norma, en definitiva, la España que queremos y por la que trabajamos cada día. Y terminaré recordando que la libertad es el bien más preciado que tenemos, por lo que nadie nos la debería arrebatar. Señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias al señor Florentino Catalán por sus palabras. Ahora tomará la palabra la diputada de Cultura, Ruth Sanz Montalvo. Buenos días a todos y todas y todos. Primero que nada, dar muchas gracias a la Asociación Baronía de Cortes por invitarme a participar en este acto, que yo creo que este homenaje que hoy vais a hacer es un homenaje que, visto la gente que hay, es un homenaje muy sentido, ¿no? Y que estoy segura de que teníais muchas ganas de realizar después de este tiempo de pandemia. Saludar también a los compañeros y compañeras de mesa, sobre todo a la familia de Joaquín y Manuel Mas. Y gracias, ¿no?, por haber montado esta jornada con tanto cariño y tanto mimo, que me consta que es así. Me gustaría agradecer la labor incansable de las asociaciones culturales de los municipios de la provincia de Castellón. Yo creo que hoy aquí en vuestro pueblo es un ejemplo de cómo las asociaciones culturales siguen trabajando incansables por crear actividades y fomentar actividades en los pueblos. Yo creo que las actividades que hacéis son importantes para nuestros pueblos y son bienvenidas y muy bien acogidas. Creo firmemente que la labor que hacéis es un claro ejemplo de la reparación de la historia con unos vecinos, los vuestros, en este caso Joaquín y Manuel, que vivieron en primera persona uno de los momentos más nefastos de nuestra historia reciente. En el vídeo, por ejemplo, pues también se han nombrado a vecinos de mi pueblo, de Cáliz. Hace apenas un par de meses tuvimos la posibilidad de reunirnos con la asociación, hablamos de este acto, de su organización y de la tarea impagable que hay que hacer por ellos, ¿no?, por Joaquín y por Manuel, y poder explicar, creo que a toda la gente de la provincia, quiénes fueron y qué situación vivieron. Siempre he pensado que Mauthausen es uno de esos lugares históricos cuya visita resulta un poco paradójica, ¿no?, en el sentido de que visitamos un lugar donde tantos hombres, mujeres, ancianos y niños perecieron, pero lo hacemos para recordar que esos fatídicos momentos de nuestra historia no deben volver. Y lo pensamos precisamente hoy, que una guerra en Ucrania nos ha hecho ver que hay seres humanos, así entre comillas, que siguen creyendo que son superiores a otros, ya sea por su origen, por su religión, por su ideología o por su manera de pensar. Como decía, las dos compañeras de la asociación cultural que me visitaron en Castellón, en el despacho de la Diputación, me explicaron esta jornada y también me explicaron pues los manuscritos que, como ha dicho Amparo,
pues se tiene, ¿no? Y quedamos que la Diputación de Castellón, mediante su Consejo Asesor del Servicio de Publicaciones de la Diputación de Castellón, vamos a editar el libro para que quede patente, que todos lo podamos ver. Y sabéis que desde la Diputación todos los libros que editamos, además los enviamos a las más de 100 bibliotecas que hay en la provincia, así que yo creo que es importante, ¿no?, este compromiso que cogimos aquel día de poder editar el libro y que la historia quede presente, ¿no?, y que toda la gente la pueda vivir. Sabéis que tenéis a la Diputación de Castellón, el municipio, también la Mancomunidad, la asociación que sé que está trabajando con mi compañera de Memoria Histórica, que hoy no os podía acompañar, para seguir ofreciéndoos el apoyo para la realización de actividades y seguir trabajando desde el mundo asociativo para fomentar la concordia y para seguir trabajando para que la historia, esa que nos parece tan lejana por el tiempo y por distancia, nos cuente la realidad que vecinos y vecinas o familiares de nuestros vecinos vivieron en ese momento. Muchas gracias por vuestra incansable labor y de nuevo gracias por invitarme a participar en este acto. Muchas gracias por tus palabras, Ruth. Y damos paso ahora, en este momento, al vicepresidente de la Mancomunidad de Alto Mijares, Miguel Sandalinas Collado. Hola, ¿qué tal? Bueno, es un poco un atraco, tampoco yo venía muy preparado. En verdad, en primer lugar, para mí siempre es un privilegio estar en Cortes, ¿no? La verdad es que es un pueblo magnífico, es una parte del Alto Mijares y bueno, me encanta estar para acompañaros, ¿no? Es verdad que el de hoy, es un motivo un poco especial, ¿no? Y este homenaje que se hace a las víctimas del nazismo, ¿no? Yo creo que también es un poco un homenaje a las víctimas no solamente del nazismo de Cortes, sino de toda la comarca del Alto Mijares. Hay una frase de la que se dice, ¿no?, que no hay justicia sin memoria, y verdaderamente el olvido seguramente es la mayor de las injusticias, ¿no? Por tanto, con actos como este estamos rindiendo, en este caso, memoria a los hermanos más catalanes, ¿no? Pero bueno, yo os voy a contar también una historia, ¿no?, una historia de Montanejos, Jesús Bonet, que también murió en Mannhausen y que la vida está llena de casualidades. Este señor es el que le vendió la casa a mi abuelo. Claro, cuando mi abuelo faltó y estuvimos haciendo la herencia, ¿no?, y yo había leído que había un vecino de Montanejos que había fallecido en Mannhausen. Al ver los apellidos, digo, estos apellidos me suenan, ¿no? Me fui a la escritura y efectivamente era la persona que le había vendido la casa a mi abuelo. A partir de ahí empecé a remontarme un poquito a ver este señor, si alguien lo conocía, ¿no? A mi tío Ricardo, muchos lo conoceréis, a Ricardo, ¿no? Sí que me estuvo diciendo que aquella familia, sí que es verdad, y que se había ido a vivir a Barcelona, pues como mucha gente del Alto Mijares le tocó emigrar a Barcelona a trabajar. Bueno, pues este señor cayó en el bando que no tenía que estar en aquel momento, ¿no? Y acabó cruzando la frontera al exilio y terminó en los campos de concentración franceses de las playas. De ahí, los que querían salir de esos campos de concentración tenían un camino el más sencillo, era ir a hacer la línea Maguillot en Francia, y este señor fue a hacer la línea Maguillot. Me imagino que los hermanos más catalanes seguirían un camino parecido. Los franceses los armaron con azadas para que pudieran hacer la línea Maguillot, con lo cual cuando entraron los alemanes fueron los primeros que no tuvieron ninguna oportunidad y
que se fueron a hacer la escalera de Mannhausen, ¿no? Y en concreto este hombre, Jesús Bonet, pues duró, creo que fue un mes, ¿no? haciendo la escalera. Bueno, pues os cuento esta historia porque al final todo el Alto Mijares está salpicado de historias, todas muy similares, y actos como ese nos hacen recordar, ¿no? Un poco lo que estaban diciendo las personas que me han precedido, que hay que recordar. La verdad es que hay que recordar, y para la gente más joven ya no recordar, hay que enseñar lo que no se tiene que hacer. De verdad, para mí es un privilegio y un honor haber podido estar en esta jornada con todos vosotros. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecemos las palabras a Miguel Sandalinos y damos paso a Adrián Blas Bringen Anaya, que es el delegado de la Asociación de la Amical de Mannhausen y autor de numerosos libros, entre ellos Valencianas y Valencianos deportados en los campos nazis. Bien, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a la Asociación La Baronía que me haya invitado a estar hoy aquí. La verdad es que es el pueblo de Castellón que más vengo, entre otras razones porque cada vez que vengo, las dos hermanas me invitan a almorzar y aquí se almuerza, la verdad. Además luego me dan unas tortas y unas cosas de horno que es imposible de tratar, es imposible de tratar. Bien, yo voy a hablaros de Joaquín Manuel y voy a daros unos pocos datos y acabaré hablando de un tema concreto de sus memorias. A ellos les pasa igual que a todos los republicanos que van a parar a los campos nazis. Están en la guerra de España y, como pertenecen al GERO, el grupo de ejércitos de la región oriental, que lo compone el ejército del Este y el ejército del Ebro, pues a raíz de la batalla del Ebro solamente le quedan dos caminos a ese ejército: o rendirse o retroceder. El único camino que le queda es cruzar la frontera francesa. No es verdad que cuando vosotros y vosotras oigáis decir que en los campos franceses los republicanos y las republicanas no tenían nada, no se encontraron nada, eso es mentira. Se encontraron mierda, suciedad, piojos, pulgas, hambre, frío, arena y nada que un ser humano pudiera decir esto es bueno para un ser humano. Nada. No había higiene, no había sanidad, no había alimentación, no había nada. Y ante eso tuvieron que sobrevivir. Luego, hablamos mucho que mal se portó Francia nada más entrar. Pero hoy los demás países democráticos europeos hicieron algo. Porque no hicieron nada, ¿eh? Pero nosotros cargamos con los franceses. ¿Y dónde estaban las asociaciones humanitarias de entonces? ¿La Cruz Roja dónde estaba? No estuvo nunca. Pero sí que me gustaría, porque lo digo siempre, que sí que hubo una asociación humanitaria que mandó miles de paquetes de sanidad, de ropa, de alimentos, de cultura. Si algún día tengo oportunidad de dar aquí una conferencia, veréis la cultura, lo importante que fue en los campos franceses. Y esa asociación son los cuáqueros americanos, que a través de su oficina en Londres se volcaron con los republicanos y las republicanas españolas, que estaban en Francia. Pero por mucho que hable de Francia y diga lo mal que se portaron, en Agnelés, en Saint-Cyprien, en Barcares, en Serfons, en Agde, en Gurs, en Bram, nombres de los campos, os voy a poner un ejemplo, solo uno. Argeles, allí había 100.000 personas. Las necesidades había que hacerlas a la orilla del mar. Y que yo sepa, el mar no tira hacia adentro las cosas, las tira hacia afuera. 100.000.
si las necesidades no lo hacían por la noche, pues imaginaros lo que podía ocurrir. Pero por mucho que hablemos mal de los franceses, yo he tenido la suerte de que me publicaran 4 libros sobre esos campos, si no llega a ser por Francia, imaginaros lo que hubiera pasado con ese medio millón de personas que cruzan la frontera entre el ejército y la población civil. Porque nadie se acordó de ellos. Y cuando digo nadie, también digo el gobierno republicano. Nadie. Y fueron los franceses los que tuvieron que hacer presupuestos extraordinarios para poder atenderlos. Y eso sí que es un pequeño detalle que os quería comentar de los campos franceses. Si ya habían pasado mal una guerra de España, si ya habían pasado mal los campos franceses, pues la inmensa mayoría de ellos salen en lo que se llaman compañías de trabajo, y es donde salen Joaquín y Manuel. Y luego, allí en aquellas compañías de trabajo, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pues cuando los alemanes invaden Francia, aquellos que cogen en la invasión, aquella compañía de trabajo, pues los cogen prisioneros. Y los alemanes no los llevan directamente a Mauthausen en ningún campo. Los alemanes los llevan a sus estados o a su Frontestado. Y allí preguntan, cuando se firma el armisticio franco-alemán, allí preguntan, aquí hay gente que no habla francés, son españoles, ¿qué hacemos con ellos? Y entonces hay un personaje que nos olvidamos. Si ese personaje hubiera dicho que las compañías de trabajo militarizadas hubieran estado dentro del ejército francés, no les hubiera pasado nada. Pero el mariscal Pétain los ignoró. Y luego le preguntaron a Franco, que era el que estaba gobernando aquí. Y yo le voy a decir lo que siempre digo en los institutos. Y Franco les contestó, pues para matarlos yo, los matas tú y así me ahorro la munición. Y entonces se lo llevaron a Mauthausen. Pero siempre nombramos la palabra Mauthausen, siempre la decimos. Era el peor campo que había. Pero nos olvidamos de un nombre, Gusen. Y os voy a poner, aquí voy a ser muy breve porque quiero hablar de las memorias. Os voy a decir 2 datos de Gusen, solo 2. Gusen, cualquier historiador o investigador, le llama el infierno de los infiernos. La muerte iba mucho más deprisa, pero muchísimo más. Allí había un jefe de aquel campo, se llamaba Anton Sterweiser, que tenía la siguiente frase, para que entendáis un poquito el campo de Gusen. El prisionero bueno es el que me dura 2 meses, porque hace lo que yo quiero. El prisionero malo es el que dura más, como por ejemplo Joaquín, porque no hace lo que yo quiero y por eso sobrevive. Este sujeto, Anton Sterweiser, a principios de este siglo, estaba el hombre tranquilamente tomándose un aperitivo con su mujer y otro asesino más y su mujer estaban tranquilamente tomándose un aperitivo en Denia, un pueblo de aquí, de la Comunidad Valenciana. Eso Manuel no lo pudo hacer porque Manuel se quedó allí. Y os digo, os repito, muchos de estos asesinos, os he puesto el ejemplo, pues luego tuvieron la oportunidad de poder estar en España tranquilamente viviendo, por lo menos durante una época importante de su vida. Veréis que yo digo la palabra asesinos. Esa palabra es ilegal y tampoco se puede decir que Manuel murió asesinado en Gusen, porque, insisto, esa palabra es ilegal, hay que decir que son fallecidos. Pero os quiero dar otro dato de Gusen, para que veáis la importancia de ese campo en relación a los republicanos españoles. De los 412 valencianos y valencianas asesinados en los campos nazis, en todos los campos nazis, en todos, 305 los asesinan en Gusen. Por lo tanto, es el campo más importante que hay dentro de los republicanos españoles. No digo republicanas porque allí solamente llegan 4 y muy ancianas. Y por último, voy a hablaros de las memorias. A mí las memorias me las ha entregado Puri, tenía el beneplácito de la familia y además en mi libro he publicado algo de esas memorias. Y os tengo que decir que yo hice 2 copias. Una que me guardé y otra que son anotaciones. Tengo bastantes libros sobre la deportación, aproximadamente unos 220. Y en esas memorias yo me las leí.
Pero había una cosa que no acababa de convencerme. No acababa de convencerme y es el momento en que él, y es el único que lo cuenta, no hay nadie que lo pueda contar, entre otras razones porque todos los que estuvieron en su caso, los nazis los asesinan con una inyección de benzina en el corazón. Pero él se salva. Y claro, es difícil de entender, eso debéis de comprenderlo. Él se salva. No sé si eran 20 o 25 los que habían ese día que los nazis iban a asesinar con una inyección de benzina. Él los va contando, entre ellos había un pueblo español, y él se queda el último. Y es difícil de, creérmelo, es difícil de comprender, de entender eso, cómo que él se salva. Pero si os he dicho los libros, es que hay un libro, y por eso dije todo esto es creíble, el resto del libro es creíble, totalmente sus memorias. Hay un escritor, médico francés, que estuvo en Busen, Christian Bernadac, que cuenta un ejemplo. Dice que un amigo suyo estaba desesperado porque lo iban también a asesinar con una inyección de benzina. Y lo salva una persona, lo salva un español. Y resulta que el español que salva al amigo de Christian Bernadac es el mismo español que salva a Joaquín. Y entonces, claro, dices, es imposible que Christian Bernadac y Joaquín se conozcan y se hayan puesto de acuerdo. Por lo tanto, si Christian Bernadac ha escrito en sus libros que este español salva a su amigo, está claro que también a Joaquín lo salva a su amigo español porque estaba trabajando en el lugar y en el sitio donde los nazis asesinaban con inyección de benzina. Ese fue el detalle que a mí ya me convenció de que eso que estaba diciendo, que era lo que a mí más, digamos, no entendía de sus memorias, me costaba más creerme. Y me lo creí por esto que os estoy explicando. Y para mí son memorias totalmente creíbles. Pero con lo que os he dicho, no hay nadie que cuente eso, porque todos los que van allí, los nazis lógicamente les ponen la inyección de benzina y los matan. Los nazis en Busen mataban a los republicanos de tres formas: tiro en la nuca, inyección de benzina o ahogamiento, que es como más mueren. Las duchas tenían una especie de bañerita y como los hombres que llegaban allí no tenían fuerzas, les pegaban en las rodillas, caían y con la gota en pie los aprisionaban y los ahogaban. Y él lo puede contar, o sea que por lo menos los demás lo hemos podido saber. Tampoco sabemos cómo mueren de esas diferentes formas, porque ese listado nunca los hemos encontrado. Ponen que fallecen y punto. Y otra de las cosas de la memoria que me encantó, y con esto acabo, es cuando él va a visitar a su hermano a punto de morir. Eso tampoco nadie lo cuenta. Todos los familiares que hay conjuntamente, padres, hijos, hermanos, yo siempre me refiero a valencianos, no hay nadie que lo pueda contar. Los jóvenes españoles que llegan a matarse en agosto del 40 con sus padres y a sus padres los asesinan a todos, tampoco pueden ir ni a despedirse de ellos ni a ninguno al entierro de su padre. Bueno, y esto es lo que os quería decir, perdonad por la rapidez, pero el tiempo así lo requiere. Muchas gracias. Buen día a todos y totes. Me llamo Núria Masip Orihuela y soy hija de uno de los sobrinos de Joaquín y Manuel Mas Catalán. Primeramente, querría agradecer de parte de toda la familia el homenaje y recuerdo que se dedica a nuestros tíos y abuelo y señalar nuestro deseo de hacer extensivo este honor a todas las personas que compartieron su destino en los campos de exterminio, tanto a los que murieron allí como a los que sobrevivieron y nos trajeron esos relatos cargados de dolor y de horror, en los cuales se dibujaban los límites, impensables hasta entonces, de cómo un ser humano puede llegar a destruir a otro. En segundo lugar, como familiares de dos víctimas de tales hechos, podríamos explicar nuestra experiencia, compartida por otras familias, que tenían un tío, un sobrino o un hermano que había desaparecido, hasta que apareció. Porque ¿quién se hubiese imaginado que un español habría acabado en un campo nazi? ¿Quién hubiese imaginado que dos hombres de Cortes acabarían en Austria internados en un campo de exterminio? Joaquín y Manuel salieron siendo niños de Cortes.
Tenían 11 y 13 años, acompañados por su familia, en busca de una vida mejor. Se establecieron en Sant Adrià del Besòs, donde nacieron 2 hermanos más, entre ellos mi abuelo Francisco. En esta ciudad del extrarradio barcelonés, la familia encontró acomodo, trabajando el padre y los hermanos mayores como obreros industriales, al mismo tiempo que se intentaron mejorar sus condiciones mediante el asociacionismo obrero, siendo el padre de la familia, José Marredón, junto a su hermano Manuel, miembros fundadores de la Cooperativa Obrera de Consumo Albasós, una de las primeras organizaciones de inspiración anarquista establecidas en esa ciudad. Iniciado el golpe de Estado contra la República, los 3 hermanos mayores lucharon en la Guerra Civil para posteriormente abandonar España tras la derrota del ejército republicano en 1939. Manuel dejó en Sant Adrià a su esposa, Carmen, y a su hija de corta edad, Mercè, a las que no podría ver nunca más. También permanecieron en Cataluña su padre y sus 2 hermanos pequeños, Francisco y Vicente. Manuel, Joaquín y José, el hermano mayor, cruzaron la frontera por separado y después de pasar por diversos campos franceses se reencontraron en junio de 1939 en el campo de refugiados de Vernet-d'Ariège. Desde allí, Manuel unió su destino al de su hermano Joaquín, alistándose los 2 en las compañías de trabajadores extranjeros, que se formaron como auxiliares del ejército francés. El mayor, José, pudo optar a otro trabajo en la ciudad de Lille y evitar el camino de sus hermanos. Destinados a la compañía de trabajadores 129, partieron hacia el norte de Francia en noviembre de 1939, donde estuvieron trabajando en diversas poblaciones hasta que fueron capturados por el ejército alemán el 21 de junio de 1940. En enero de 1941 serán trasladados a Nestac-la-Concebé, en Falling-Boston, un campo para prisioneros de guerra. Para el 27 de enero de 1941 llegará a la estación de Mauthausen. El hermano de Joaquín anotaría años más tarde que cuando llegaron el reloj de esta estación marcaba las 5:22 horas de la mañana. El 17 de febrero de 1941 fueron trasladados a Usen. El 4 de diciembre de 1941 fueron una de las famosas selecciones. Manuel fue destinado a la barraca 31 de Usen, que junto a la barraca 32 eran las barracas fatídicas antesalas del crematorio. Los internos de estas 2 barracas destinados a morir estaban aislados. Pese a ello, Joaquín consiguió visitarla una vez, y Manuel pudo transmitirle el recuerdo de su esposa Carmen y su hija que apenas conocía, y al mismo tiempo animar a Joaquín a resistir. Después de esta visita, el mismo prisionero que había facilitado el reencuentro comunicó a Joaquín que Manuel murió el 28 de diciembre de 1941. Por otro lado, Joaquín sobrevivió, y gracias a su relato conocimos el terror. Cuando Joaquín volvió a España, muchos años después, y no sin haber adquirido la nacionalidad francesa antes, nadie hablaba de los campos. Eran aquellos años en que del Holocausto nadie decía nada. Nuestra propia ignorancia sobre los hechos y la incredulidad que acompañaba algo así no lo permitía. Las familias de aquellos que regresaban fuimos los primeros en conocer lo que había pasado y, por lo tanto, de los primeros en hacernos preguntas, mientras esperábamos que se rompiera el silencio oficial, silencio que aún no se ha terminado del todo. Y aún hoy en día no se llega a conocer los hechos con la necesidad que apremia un acto genocida. Es por ello que hoy estamos aquí, para conmemorar a Manuel y a Joaquín, para que sus vivencias no caigan en el olvido y retomar con ellos un poco más de nuestra memoria histórica. Es necesario saber que muchos españoles, como tantos otros colectivos, también llegaron a los campos de concentración. Deben de dejar de ser las víctimas olvidadas y ayudar a comprender que en los campos había una pluralidad infinita de personas y de realidades. Y es necesario hacer este ejercicio como sociedad, porque aún no se ha hecho. Personalmente, y como docente, me encuentro hoy en día que muchos alumnos creen que en los campos solo llegaron judíos por una cuestión racial. Y nuestros jóvenes no son los únicos que asumen solamente este perfil de víctima. Hace unos años, no muchos, cuando mi padre explicó a unos parientes lejanos de Argentina cómo sus tíos llegaron a los campos y cómo fueron sus vivencias, les costaba creer que una persona no judía pudiese haber estado encerrada. No lo entendían, ya que su imagen del Holocausto estaba arraigada a un imaginario colectivo tan grande y simplista que aún dudamos de haberlos convencido que nosotros mismos no somos judíos. Y es ahí donde tenemos que esclarecer la verdad y de donde nace la importancia de actos como este.
Finalmente, y para que también haya un lugar para la esperanza en la reparación del silencio denunciado antes, querría reconocer la existencia de antes en el reconocimiento de nuestro pasado. Leeré un pequeño fragmento de la exposición de motivos de la reciente aprobada Ley de Memoria Democrática que dice: esta ley persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista, a través del reconocimiento de la verdad como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que desde la mesa han hablado y han comentado sobre este evento que estamos realizando. También yo agradecer a la asociación que me haya permitido presentar este acto y al mismo tiempo quiero dar paso a la presidenta de la Asociación Baronía, Purificación Tomás Conda, que hará entrega de unas placas conmemorativas a los participantes de este acto. Vuestra asistencia en este emotivo acto y hemos de pasar al siguiente paso, que es el acto de homenaje en la escultura de Manuel Mas Catalán, ubicada en la plaza del Ayuntamiento, así como a la inauguración y la colocación de los azulejos en memoria de Manuel y de Joaquín Mas Catalán. Entonces, vamos ya para allá. De nuestros ancestros. Pero desgraciadamente el ser humano tiene una memoria, a la que se llama selectiva, que solo nos hace recordar aquello que sirve a nuestro interés inmediato. Pero aquí y ahora estamos recordando y rindiendo homenaje a Manuel Mas y en su nombre a todos los que sufrieron persecución y muerte, por sus ideas, religión, posicionamientos políticos o simplemente por encontrarse en el bando perdedor de una guerra que, como todas las guerras, fue cruel e injusta. Y esto no debería suceder más en nuestra sociedad, pero desgraciadamente sigue sucediendo. Nadie debería ser atacado por sus ideas, pensamientos ni posicionamientos sociales y políticos, sean del tipo que sean. Tenemos que ser capaces de dialogar, discutir, intentar convencer y hacer patente nuestra posición sin agredir, acosar o eliminar a nuestros oponentes física o moralmente, aunque no piensen ni crean lo mismo que nosotros. Saber respetar a los demás es esencial, pues representa valorar y tolerar las diferencias y comprender que ellas nos hacen crecer. El respeto es una de las acciones más importantes que los seres humanos pueden tener entre sí, porque el mismo significa siempre valorar lo que al otro lo hace diferente a uno y tolerar esas diferencias en pos de vivir mejor en comunidad. No es posible hablar de respeto sin hablar de los demás. La verdadera riqueza de nuestra sociedad está en realidad en la diversidad. Deberíamos hacer un esfuerzo y ser más tolerantes y respetuosos y sin más paso a leer un fragmento de las memorias de Joaquín. Lo que en estas páginas vas a leer no son notas copiadas, hechos leídos o explicados, ni tampoco imaginarios. Es lo vivido por miles de refugiados españoles y también por mí. Arranca mi historia el mes de febrero de 1939. Yo, igual que muchos cientos de españoles refugiados aquí en Francia,
cuando ya materialmente desorientados y desorganizados habíamos entregado lo mejor que poseíamos, juventud, fuerza y valor, por una causa noble y justa, espejo limpio de muchísimos países civilizados. Lo único que nos quedaba era pasar la frontera o perecer. Desgraciadamente, antes de llegar a estos lugares, muchos miles habían caído ya, pasando todos en condiciones más o menos iguales y viviendo en los campos de concentración de Francia. Os hablo también en estas memorias de las célebres compañías de trabajadores españoles, todas, absolutamente casi todas en condiciones iguales, con el nombre de trabajadores agregados al ejército francés, pero en realidad como vulgares presos. Os relato también de cuando me hicieron preso los alemanes. En este momento dejé de ser trabajador preso para constituirme en prisionero de guerra o lo que quisieran los alemanes. En lo que hace referencia a mi deportación, os hago observar que el que no haya pasado por esto posiblemente lo encontrará exagerado. Lo vivido en Gusen, para mí los supervivientes que de allí salimos, malogradamente muy reducidos, no es exagerado, es increíble. El tiempo que pasé allí el problema fue siempre el mismo, la miseria, el hambre, el frío, los apaleamientos, los chinches, sin saber cuándo aquello iba a terminar, ya que la muerte nos afectó constantemente. Nombres, fechas y hechos, cada día pasado allí es una tragedia que contar. Y para terminar, la reflexión de que Manuel hace en su diario como colofón a todas sus desafortunadas y horribles vivencias. Si con vida salí de allí es porque así estaba trazado, sin creer en milagros, pero sí en mi naturaleza. Nuestro deseo para el presente y el futuro es poder convivir en paz y con respeto a las ideas y creencias de todos sin violencia de ningún tipo.